buenas tardes. Vamos a reiniciar este simposio sobre las Cortes de Cádiz en su bicentenario. Está programado para exponer en estos momentos el doctor José Barragán de la Universidad Nacional Autónoma de México con la ponencia Algunas consideraciones sobre la vigencia de la Constitución de Cádiz en México, ¿no? Él no ha podido hacerse presente y en ese sentido vamos a tener aquí el privilegio nuevamente de escuchar al doctor Manuel Martínez Sospedra para que nos pueda hacer una lectura de la ponencia que ha mandado el doctor Barragán, ¿no? Yo lo dejo en todo caso en el uso de la palabra para que nos pueda ilustrar sobre este tema. Bien, hay una observación previa que hay que hacer para entender la ponencia del profesor Barragán. Hasta finales de los años 70, en la cultura jurídica mexicana se tenía como un axioma la idea según la cual la independencia había causado una cesura, un corte radical en la continuidad del sistema jurídico, de tal manera que el derecho de la colonia desaparece con la independencia y es sustituido de manera íntegra y completa por un derecho de producción nacional, y que consiguientemente el derecho de la República no debe nada o casi nada a los precedentes españoles. El profesor Barragán ha dedicado una parte de su obra a demoler este mito, porque el problema de los mitos es que, con independencia de cuál sea el valor de verdad que puedan contener, la gente se los cree. Para que ustedes se hagan una idea, y citando directamente al profesor Barragán, trae a colación un caso curioso que tiene lugar en el año de gracia de 1868. El gobernador del estado de Jalisco, el general Gómez Cuervo, detiene y ordena fusilar a un grupo de bandidos que se dedicaban a asaltar diligencias y que habían sido sorprendidos por la fuerza pública infragante. Un familiar de uno de los arrestados que iban a ser fusilados le dio tiempo de buscar al juez y solicitar un amparo para evitar que la ejecución sin juicio se verificara. La ejecución se verificó. El gobernador del estado de Jalisco ignoró sencillamente el mandato judicial. Los familiares de uno de los detenidos demandaron ante el gobernador del estado, ante la Suprema Corte, al amparo de la ley de 24 de marzo de 1813, que regula la responsabilidad de los jueces y de los funcionarios públicos por violaciones de la Constitución. El abogado del general, rasgándose las vestiduras como corresponde a un abogado que se precie, alega en la vista oral: sería pues un absurdo pretender que en la actual condición política de México pudiera fundarse de alguna manera esta clase de juicios en disposiciones que, como la referida, afectan a su modo de ser, estando calcadas precisamente sobre el régimen de que lo desembarazó el hecho de la independencia, régimen que, por otra parte, hemos sustituido con otro que nos es propio y enteramente diverso. No me detengo en refutar tan extraña hipótesis, porque no suponiéndola imaginable en ningún cerebro bien organizado, sería hacer un insulto a las reconocidas luces de este tribunal el distraer su atención siquiera en examinarla. Como la Suprema Corte acreditaba poseer las reconocidas luces de este tribunal, la Suprema Corte condenó al gobernador del estado de Jalisco. Y lo condenó en aplicación de una ley aprobada por las Cortes de Cádiz, que es una ley de desarrollo y aplicación de dos preceptos de la Constitución de 1800.
El profesor Barragán lo que se plantea en esta comunicación excede en rigor de lo que puede deducirse de su título, porque lo que plantea no es la continuidad de la influencia de la Constitución de Cádiz, sino de la entera legislación de las Cortes españolas hasta el momento de la independencia de México. Parte del supuesto obvio de que la Constitución de Cádiz se proclamó, se juró y entró en vigor en México 3 meses después de su entrada en vigor en la península, en el año de gracia de 1812, que se pusieron en planta a finales de 1812 las diputaciones provinciales, que se aplicó la instrucción de gobierno provincial de 1813 y que las diputaciones tuvieron tiempo de pedir a las Cortes que dictara un reglamento ad hoc para resolver el problema de la organización municipal de las comunidades indígenas que vivían en régimen de hábitat disperso, cosa que las Cortes hicieron in extremis a principios de septiembre de 1813. La Constitución deja de estar en vigor como repercusión en México del pronunciamiento de mayo de 1814, se reintroduce a raíz de la restauración del régimen constitucional en marzo de 1820. Al efecto son elegidos diputados mexicanos para las Cortes que se eligen ese año, 1820, y permanecen los diputados mexicanos en las Cortes hasta que en el verano de 1821, una vez fracasado el intento de obtener de los liberales peninsulares una adaptación a las nuevas circunstancias del régimen de gobierno provincial, los diputados mexicanos se retiran de las Cortes en el momento de la independencia. En teoría, este es en el momento en que debe caer la cuchilla y establecerse la solución de continuidad que el mito predica. Pero hay veces que la realidad tiene la molesta propiedad de no ser coherente con los mitos. La molesta realidad supone que, siguiendo por cierto un precedente que ya aparece en el texto insurreccional de Apatzingán, el Plan de Iguala consagra el mantenimiento interino de la vigencia de la Constitución de 1812 y de la legislación española correspondiente. Cuando, a raíz del pronunciamiento de Iturbide que conduce a la proclamación del Imperio Mexicano, se constituye la soberana Junta Provisional Gubernativa, la Junta proclama especialmente la vigencia de la Constitución de 1812, ínterin un Congreso Constituyente no redacte una nueva ley fundamental para el Imperio Mexicano. El primer Congreso Constituyente de 1822, que se frustró, no solo mantendrá el mismo principio, sino que acogerá como norma reguladora de sus trabajos el Reglamento de Cortes de 1813. Caído Iturbide, el segundo Congreso Constituyente volverá a proclamar la vigencia de la Constitución de 1812, ínterin el Congreso Constituyente no redacte una nueva Constitución de la República. Cosa que sucede finalmente con la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación y de la Constitución de 1824, que es probablemente la Constitución latinoamericana que mayor influencia del texto gaditano tiene. Podríamos pensar que a partir de este momento se ha producido una sustitución de normas y que todo o parte del patrimonio jurídico que la República hereda de la colonia o desaparece o queda a beneficio de inventario. Pero no es así. A la creación de la Constitución de 1824 procede la transformación de las diputaciones provinciales del régimen gaditano en gobiernos de los estados particulares de lo que van a ser los Estados Unidos mexicanos.
principio, en la situación original, 19 entidades estatales, que son las que suscriben el acta constitutiva de la Federación. Cada una de estas entidades estatales redacta una propia constitución estatal y esta operación se hace generalmente adaptando a las exigencias de la constitución de un Estado miembro, de un Estado federal que se pretende construir, los principios y los preceptos de la Constitución de 1812, que en algunos casos se mantiene como constitución del Estado particular a título interino, como sucede en el caso de Jalisco, Oaxaca o del Estado de Zacatecas. La continuidad de estas constituciones particulares será muy acentuada porque, por ejemplo, la Constitución de Oaxaca, que es de 1824, permanecerá, y viendo los avatares de la complicada vida política mexicana en el siglo XIX, cuanto menos hasta 1871. Y una parte de la legislación electoral que se sigue de la Constitución de Cádiz permanecerá en aplicación hasta principios del siglo XX. El profesor Barragán señala que el primer presidente democrático de la historia mexicana del siglo XX, nacido en la elección presidencial de 1911, el presidente Madero, fue elegido por un procedimiento redactado y acuñado en Cádiz. A partir de aquí, el profesor Barragán se plantea el problema que probablemente para un historiador del derecho sea bastante más interesante, que es el de la continuidad. ¿Qué parte de la legislación subconstitucional perdura en la vida política mexicana? ¿Y qué parte rige la vida privada de los ciudadanos de la República? Y aquí salen hechos realmente curiosos y que difícilmente se pueden esperar si la tesis o el mito de la cesura, de la ruptura de la continuidad tuviese un fundamento sólido. Porque, por ejemplo, permanecen en vigor hasta el Acta de Reformas de 1847 el Decreto de Libertad de Imprenta de 1810, del cual se ha hablado en la ponencia anterior. Permanecen en vigor hasta el Porfiriato una parte de las normas sobre libertad de industria, de libertad de cultivo, suprimiendo las restricciones que en la época colonial existían para determinados cultivos, particularmente el de la vid. Continúan en vigor y se aplican leyes que en principio son normas de desarrollo de la Constitución, como el caso que ya he citado al principio de la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos. Se aplica y sigue teniendo consecuencias en lo que respecta a los títulos de propiedad, el Decreto de Abolición de Señoríos de 1811. Incluso hay datos de aplicación ya durante el Porfiriato de la ley de 17 de octubre de 1820, que al suprimir las vinculaciones y los mayorazgos da el golpe de gracia al poder social de la aristocracia en España. Con independencia de que hay una fuerte continuidad del derecho, el profesor Barragán no lo cuenta, pero yo les puedo confesar a ustedes que en una tertulia subsiguiente a una conferencia en la Escuela Judicial del Estado de México, me sorprendió amablemente un juez cuando me comentó una solución de un difícil problema sucesorio y que lo había resuelto aplicando las leyes que ustedes nos dieron. Y yo me quedé mirándolo como diciendo, este señor, ¿de qué demonios está hablando? Y me dijo, las partidas, claro. Es decir, ustedes están resolviendo en el siglo XXI
litigios de derecho privado aplicando la legislación de Alfonso X. Si se trata de una cesura, de un corte en la continuidad del sistema jurídico, no me negarán ustedes que es una cesura un tanto extraña. Un tanto extraña. Finalmente, el profesor Barragán hace algo en lo que yo no voy a entrar, entre otras cosas porque él es especialista y yo no, que es el origen, y ha salido el origen del amparo mexicano a partir del derecho de manifestación del derecho foral aragonés. Y acaba con una referencia a la discusión que tuvo lugar en el seno de la comisión que formó Iturbide en 1822 entre los partidarios de la continuidad de la aplicación de la Constitución de Cádiz, interim no se dicte una nueva Constitución autóctona, y los partidarios de la solución opuesta que al final se impuso. Y cita, y con esto acabo, las palabras de un diputado que es uno de los padres del federalismo mexicano y uno de los más importantes diputados americanos en Cádiz, don Miguel Guridi y Alcocer, que argumentaba del siguiente modo: yo soy amante de la Constitución española por su mérito intrínseco, pues recopila todas las bases del sistema representativo, ya porque tuve el honor de firmarla habiendo cooperado a su formación. No es pues de extrañar, me alarme un reglamento que se exordia improperándola sin razón y que no viene a terminar sino en extractarla. Es falso que la española lo sea de los españoles con exclusión nuestra, pues se formó también para nosotros, y así como toda la legislación de aquellos nos sigue rigiendo provisionalmente a pesar de la independencia, puede también, sin que ésta la obste en la misma calidad de provisional, regirnos como está prevenido la Constitución española. Que ella haya causado en la península horribles disturbios ni es verdadero, cuanto estos han provenido de la malicia de los hombres, ni es ese motivo para desecharla, siendo buena como es. No es tan inadaptable sino en el punto de las castas, que ya reformó el plan de Iguala que hemos jurado. Nada más. Gracias al doctor Martínez. Vamos a escuchar ahora la última de las presentaciones, que es la que va a realizar Marisa Bazán. Ella nos va a hablar acerca de la participación política de los indígenas en el Perú durante las Cortes de Cádiz. Marisa Bazán Díaz es egresada de esta casa de estudios, ¿no? Recientemente ha ganado el premio hacia el Bicentenario 200 años de la vida republicana que otorga el Vicerrectorado de Investigaciones de esta universidad en la categoría tesis de egresado, con la tesis titulada precisamente la participación política de los indígenas durante las Cortes de Cádiz, el caso del litigante don Gaspar Jurado, ¿no? Entiendo que algo de eso es lo que vas ahora a comentarnos, Marisa, así que simplemente la dejo para que la podamos escuchar. Muy bien, tengan ustedes buenas tardes. El título de la ponencia es la participación política de los indígenas, aclarando de que yo entiendo en mi tesis por participación política aquellas formas en que los ciudadanos utilizan las leyes para generar espacios de poder. Es decir, no necesariamente ocupando un cargo como puede ser pues el cargo como presidente, etcétera, puede ser también utilizando leyes pero que tengan que ver con beneficios de poder. En este caso hay dos partes de mi tesis. Hay una parte donde hay una presentación general y en esta presentación general lo que yo observo es que con la llegada de las Cortes de Cádiz, que bien sabemos se instala de manera legal en el año 1810, va a haber una serie de formas en que los indígenas van a tener que participar. Pero una primera cuestión es cómo los indígenas se enteraron de estas leyes, ¿no? Y no estoy hablando solamente de los indígenas
que tienen que ver con el grupo de los nobles, es decir, los caciques o hijos de caciques, que como bien sabemos por estudios como de Monique Alaparrán, estudiaban en los colegios, había colegio de caciques. Es ahí donde tal vez ellos aprendían a leer y a escribir. Pero observando la participación política de los indígenas, no solamente fue de este sector, sino también de otros sectores, como fueron los denominados indios del común. ¿Y qué avecinaba Cádiz? Cádiz lo que trae es la eliminación de las dos repúblicas. Jurídicamente se elimina la República de Indios y la República de Españoles. La Constitución de Cádiz y las Cortes de Cádiz dan la calidad de ciudadano tanto a los indígenas como a los criollos y los españoles. Si bien sabemos, la ley a veces se presenta solamente en papel, sin embargo, hay documentos que demuestran que los indígenas sí apelaron a ese derecho, a esa calidad de ciudadano. Ahora, aclarar también que la calidad de ciudadano, llegado a las Cortes de Cádiz, no significaba ser vecino de un pueblo. Ser ciudadano tenía que ver ya con la nación. Estamos en los albores de los planteamientos de conceptos que tienen que ver con la modernidad o con lo contemporáneo. Es así que la calidad de ciudadano que se le está brindando al indígena no es ser solamente dentro de su pueblo, sino ser para toda la nación. Claro que hubo entrampamientos, y eso lo señala en Cádiz. Bien, la participación de los indígenas se manifiesta, por ejemplo, en cómo van a haber alcaldes de diversas comunidades que van a pedir, por ejemplo, que se traiga el derecho a no mitar y a no tributar. Porque justamente el no mitar y el no tributar era un beneficio que traía la calidad de ciudadano. Es así que vamos a tener una diversidad de pueblos que van a apelar a este beneficio que trae la ciudadanía. Y los que representan a estos pueblos van a ser principalmente los alcaldes. Pero también vamos a tener pueblos donde van a haber escribanos, indios escribanos. Es decir, los mismos amerindios, aborígenes, o lo que se le conoce como indios, van a apelar a la ley. ¿Y cómo conocen esa ley si no han estudiado? Va a ser vital la cuestión oral, la transmisión oral. Pero además también la práctica de los indígenas en el sector litigante. Sabemos que muchos indígenas hacían juicios por tierras. Entonces, de esa manera hay un manejo de estrategia de la ley. En este caso, el exigir que se cumplan los privilegios que trae la ciudadanía. Bien, pero además la participación indígena también se va a representar a partir de un indígena que no vivía en el Perú, que vivía en España y se llamaba Dionisio, Inca Yupanqui, que tal vez ustedes lo han escuchado, ¿no? Y él participó como diputado suplente. Solo que aquí hay una observación. Dionisio Inca Yupanqui, si bien es indígena y puede ser diputado gracias a la ley que le otorga la ciudadanía, no podemos decir que propiamente representa al estamento indígena, porque Dionisio Inca Yupanqui va a tener otra lógica. Él se ha criado en España. Sin embargo, es importante mencionarlo porque su elección nos demuestra cómo es que se está cumpliendo la idea de que ahora los indígenas son ciudadanos. Antes de las Cortes de Cádiz, hubiera sido imposible que un indígena pueda participar en una asamblea tan importante como eran estas Cortes. E incluso sabemos que con las reformas borbónicas, los propios criollos les era dificultoso participar dentro del poder. Por eso es
que Dionisio simboliza justamente cómo es que se está apelando a la ley dentro de la etapa de las Cortes de Cádiz y nos demuestra la participación política de este estamento. Bien, pero por el otro lado, en el caso de Dionisio, él tenía familiares nobles, entonces podemos decir, la nobleza lo benefició. Sin embargo, les decía, los pueblos también están participando, y los pueblos, los alcaldes, no son nobles, no tienen nada que ver con la nobleza. Ellos ejercen un cargo burocrático, están apelando a la ley, y a esta ley que tiene que ver con planeamientos modernos. Bien. Que tengo tiempo, entonces voy a hacer un poquito más amplia. Bien, bueno, les voy a citar algunos documentos que yo he podido recopilar y que me sirvieron mucho para señalar lo que estoy planteando. Primero, ¿no? Allá. Por ejemplo, hay documentos que señalan lo siguiente: no hay motivo para que los indios no sean oídos y juzgados en las audiencias como los demás españoles, pues todos somos iguales. Esto es importante. En la época de las Cortes de Cádiz se está planteando todos somos iguales. Por eso es que dice, ¿no? No hay motivo para que los indios no sean oídos en los juzgados, al igual que los españoles, porque todos somos iguales. Eso es lo que está trayendo Cádiz. Bien. En otro documento, por ejemplo, va a señalarse, a ver, cómo es que frente a esto los españoles se van a sentir bastante como que sacados de lo cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los indios ya no estaban obligados ni a mitar ni a tributar. Sin embargo, los españoles van a tratar de ver las formas para que continúe este trabajo. Le van a llamar, por ejemplo, al hecho de que ya no deben pagar tributo, ahora le van a llamar contribución voluntaria. Va a ser una estrategia. Lo que van a señalar los españoles para de manera legal justificar que los indígenas sigan pagando es que ellos quieren seguir colaborando con el Estado español mediante una contribución voluntaria. Sin embargo, van a haber pueblos que se van a oponer a esto, ¿no? Tales como, por ejemplo, el pueblo de Bischongo, quienes van a exigir que se respete su categoría de ciudadanos. Bien. Además, otra manera en que participaron los indígenas ejerciendo esta idea de ciudadanía fue en los procesos de elecciones locales. Bueno, una importante investigación al respecto es del historiador sanmarquino también, Francisco Núñez. Él justamente señala cómo es que los indígenas van a participar en las elecciones de autoridades. En este caso, elecciones, por ejemplo, a aquellos que iban a representarnos en las Cortes de Cádiz. Si bien esta participación en las elecciones es un primer acercamiento a lo que vendría a ser la pedagogía electoral, vamos a tener que es una forma de participar, porque están ejerciendo el poder que les brinda la calidad ciudadana. Sin embargo, todavía había una fuerte cuestión tradicional en los indígenas, porque las Cortes de Cádiz se desarrollan en un periodo de transición. Ahora, esta idea, quiero pasar en esta segunda parte de mi presentación, la vamos a tener de manera más ilustrada dentro de mi tesis, en el caso de Gaspar Jurado, que fue un individuo perteneciente a esta sociedad de transición que, apelando a la calidad que le señalaba hace un momento, es decir, la calidad ciudadana,
él va a exigir que se le reconozca como miembro de la Real Audiencia. Recordando, antes de las Cortes de Cádiz existían dos repúblicas. Por lo tanto, la República de Indios, políticamente hablando, estaba separada de la República de Españoles. Es decir, de que dentro de la República de Indios existía un conjunto de cargos. En la República de Españoles existía otro conjunto de cargos. Los cargos estaban separados. Si bien algunos escribanos indígenas trabajaban dentro de la Real Audiencia, su cargo solamente cobraba legitimidad para la República de Indios. No estoy hablando de cuestiones culturales o de cómo es que hay autores que señalan que esto de República de Indios y República de Españoles no se cumplió. Estoy hablando enteramente desde el campo jurídico y desde el campo de la ley. Por lo tanto, si no hubiera existido la coyuntura de las Cortes de Cádiz, un individuo como Gaspar Jurado no hubiera podido apelar a que lo integren dentro de la Real Audiencia, porque la Real Audiencia pertenecía a la República de Españoles y era en realidad vigente para ambas, pero un individuo de la República de Indios no podía integrarla por la cuestión de la minoría de edad. Hubieron algunas leyes previas a Cádiz, como por ejemplo la famosa cédula de los honores, que señalaba que aquel indígena que demuestre idoneidad podía participar de los cargos, pero había una trampa, porque ustedes saben de que algunas leyes españolas tenían, digamos, una especie de contraley. En el caso de la cédula de honores, la contraley señalaba lo siguiente: muy bien, pueden participar en los cargos, dice la cédula de honores, aquellos que demuestren idoneidad, pero había otra ley que decía, solo pueden ocupar los cargos, como por ejemplo la Real Audiencia, aquellos que sean mayores de edad y que sepan escribir. Y los indígenas tenían la calidad de menores de edad. De tal manera que la cédula de honores no le va a servir a los indígenas. Hubieron algunos casos en algunos pueblos que con esta cédula de honores se nombró a algunos indígenas dentro de las autoridades de los pueblos, pero solamente en calidad de nombre, pero no de ejercicio. Por eso es que va a ser recontra importante la llegada de las Cortes de Cádiz, porque aquí recién los indígenas dejan de ser considerados menores de edad y pasan a ser ciudadanos, tal como les digo. Volviendo al caso de Gaspar Jurado. Gaspar Jurado va a apelar justamente a esta idea. ¿Cómo la aprende? Gaspar Jurado no es hijo de cacique, por lo tanto, ¿cómo es que Gaspar Jurado va a poder manejarse en el juicio? Porque Gaspar Jurado va a hacerle un juicio a la Real Audiencia. La cuestión oral va a ser trascendental. Nuevamente la recalco. Bien, es así entonces que don Gaspar Jurado, que decía ser hijo del indio Félix Jurado, nacido aproximadamente en el año 1774, en el pueblo de Quipiracra, provincia en la villa de Pasco, se había educado, según señala él en su presentación, por 14 años con el escribano de la Real Audiencia llamado don Emeterio, y va a ser justamente este don Emeterio el que al morir deja el cargo vacío y justo fallece en la coyuntura de Cádiz. Es así que Gaspar Jurado inmediatamente le pide a la viuda que le venda el cargo y se presenta a la Real Audiencia exigiendo que le entreguen el cargo de escribano. Bien, cuando los escribanos, que eran criollos y españoles,
se enteran de que van a tener como compañero, como colega a este indígena, se horrorizan. Estamos en una coyuntura de tránsito. No lo pueden creer. E inmediatamente se oponen. ¿Y qué hace Gaspar Jurado? Gaspar Jurado primero presenta el argumento siguiente. A ver, cito. Doña Jacoba Marín, viuda albacea, tenedora de bienes del finado don Emeterio de Andrés Valenciano, escribano de Cámara de lo Civil de esta Real Audiencia. Dicho su difunto marido, otorgó renuncia en forma de dicha escribanía de Cámara en su favor. Por tanto, y usando de la referida facultad, otorga por el tenor de la presente que nombre a don Gaspar Jurado oficial mayor de dicho oficio de Cámara. Gaspar se pronuncia: según resulta de las renuncias de don Emeterio de Andrés Valenciano, habiéndome ejercitado sobre 18 años al lado de dicho escribano de Cámara, primero de su amanuense y después de su oficial mayor, he adquirido todos los conocimientos y actitudes necesarias para el desempeño de dicho oficio. Su primera presentación de Gaspar es apelar a que cuenta con la capacidad. Recordemos, estamos en la época del discurso que tiene que ver con la ilustración y la idea de lo útil, de la meritocracia. Están surgiendo esas ideas a finales del siglo XVIII. El indígena Gaspar Jurado apela a esa idea. Yo merezco el cargo porque me he ejercitado por 18 años y bien lo que le enseñar aquí, he adquirido todos los conocimientos. Sin embargo, muchachos, los escribanos vamos a tener que se oponen, ya que apelan no a las leyes vigentes, porque no les conviene. Van a señalar lo siguiente. Primero, que Gaspar Jurado no ha probado su identidad. Lo señalan como alguien que posee sangre zambaiga. También apelan a la ley que señala que los mestizos están impedidos a ejercer cargos. Frente a esto, Gaspar Jurado va a apelar a las leyes de Cádiz. ¿Y qué decía la ley de Cádiz? Ciudadanos son tanto indios como españoles e hijos de ambos. Por lo tanto, ser mestizo no era un impedimento para que Gaspar ocupe el cargo. Lo que sí era verdad que era impedimento es la calidad zambaiga. Alrededor de todo el juicio, que tiene 114 folios, Gaspar Jurado tiene básicamente la gran necesidad de alejarse de la identidad cultural zambaiga. ¿La razón? Ustedes saben claramente de que la sangre afro era considerada de mala raza. Las Cortes de Cádiz, si bien incorporaron dentro de la ciudadanía a los indígenas, no incorporaron a los afros. No llegó hasta ese nivel su liberalismo. Bien, por eso es que Gaspar se preocupa enormemente por alejarse de esa identidad. Pero Gaspar tenía la opción de presentarse como mestizo. Y es más, hay una parte de la presentación del juicio que él dice: mi madre es española. Pero tiene una segunda obsesión en cuanto al tema de identidad. No quiere ser ni afro, pero tampoco quiere ser mestizo. Y eso nos trae a la luz qué es lo que está pasando con el mestizaje. Entonces, me aboqué a investigar por qué Gaspar no quiere presentarse como mestizo y por qué a cada momento dentro del juicio dice soy indio y solamente apela a la calidad de su padre. Soy indio, soy ciudadano, soy indio, pero no soy ciudadano mestizo sino indio. Y una gran razón es que a finales de la colonia seguía vigente la idea de que ser mestizo era
muy probablemente ser ilegítimo. Entonces, hasta este punto, en Gaspar Jurado hay una mezcolanza de ambos discursos. El discurso traído por Cádiz, donde él reclama la ciudadanía, pero por el otro lado, no puede salir de la sociedad tradicional. La sociedad tradicional señala mestizo y legítimo. Las Cortes de Cádiz dicen mestizo ciudadano, pero la sociedad tradicional sigue con la idea de que ser mestizo es ser ilegítimo. Por eso es que dentro del juicio de Gaspar, que es una forma de entender cómo es que los indígenas están participando en este periodo tan importante, vamos a tener que Gaspar va a demostrar muy bien el manejo de la ley y va a demostrar cómo es que quiere y pretende hacer cumplir la ciudadanía entregada a los indios, pero al mismo tiempo, para poder lograr avanzar políticamente o en espacios de poder, quiere convertirse en igual al español, pero no solamente a partir de la ciudadanía, sino también a partir del discurso tradicional. Los escribanos opositores continúan señalando de que no están de acuerdo. Sin embargo, Gaspar Jurado va a decir, y cito, lo siguiente: que sin distinción, indios, españoles y los hijos de ambos, todos tenemos opción por la igualdad para toda clase de empleos y destinos, y hallándome en la primera de estas clases, yo tengo todas las actitudes que sobran para expedir y ocupar la escribanía de cámara. Lo que le señalaba hace un momento. Gaspar conoce la ley, lo ha logrado a través de la cuestión oral, que es muy importante para entender la educación informal que hubo en la época de finales de la colonia. Está apelando a lo que plantea Cádiz y al mismo tiempo se aleja de la calidad mestiza por el discurso tradicional. ¿Cuál es el desenlace de la historia de Gaspar? Que a partir de este estudio me sirvió para entender qué es lo que está pasando con las identidades y con otros temas, y que eso está en mi tesis. El desenlace es que Gaspar logra ganar el juicio. Logra ganar porque la autoridad española va a señalar de que no hay motivo para impedirle que ocupe ese cargo, ya que las soberanas Cortes de Cádiz reconocen a los indígenas como ciudadanos e iguales, jurídicamente, claro, a los españoles y criollos. Es así de que Gaspar, gracias a sus conocimientos, pero además gracias a la manipulación de la ley, logra su objetivo y logra ocupar el cargo de escribano de la Real Audiencia. Es decir, se convierte en autoridad de indios, españoles, criollos y mestizos. Esto no hubiera podido ser posible si no hubiera existido la época de las Cortes de Cádiz. Porque, como les señalaba, había un entrampamiento en la ley que señalaba que los menores de edad no podían asumir esos cargos. Por eso es que las Cortes de Cádiz van a innovar. Y en el caso de Gaspar Jurado representa la participación que sí existió en estos grupos indígenas y que hay que investigar mucho más. Lastimosamente hay escasos documentos de esta época, pero desde mi óptica, Gaspar Jurado es hasta cierto punto
y no quiero exagerar, pero representaría al inicio de la idea de la ciudadanía en este estamento, a la idea de la inclusión de este estamento. Y cómo es que luego, con la llegada de la República, vamos a tener una situación muy distinta. Y cómo es que este individuo nos demuestra que si hubiera habido una mejor pedagogía ciudadana, los grupos indígenas hubieran tenido un mejor papel y no estaríamos tan carentes en lo que es pedagogía ciudadana hasta el día de hoy en el Perú. Muchísimas gracias. Gracias, Marisa. Bueno, vamos a permitir ahora que aquí los asistentes puedan formular las preguntas, observaciones que crean a bien para que los ponentes puedan tomar nota y responder al final, ¿no? Pero yo no quisiera ahora referirme a eso que realmente es lo que más le interesa aparentemente transmitirnos a Marisa, sino quizá tomando cuenta de que se haya sentado a su siniestra un eminente conocedor de la época y las circunstancias de las Cortes de Cádiz como es el profesor Martínez Ospedra, volver a plantear una cosa que me sorprendió, que la planteara un poco de pasada, pero con un tono un poco negativo, Marisa, refiriéndose al príncipe Dionisio Inca Yupanqui y su legitimidad como representante del estamento indígena en la primera representación de los diputados peruanos a Cortes. Yo he tenido un poco el atrevimiento de escribir sobre eso en un libro que está a punto de salir, que saldrá en Cádiz por la Universidad de Cádiz, y donde yo he dicho que a pesar de las circunstancias tan convulsas del momento en que se formó esa diputación peruana suplente de 5 miembros, se hizo un buen planteamiento, una buena selección de quienes iban a representar al virreinato. Pues tenemos a Morales Juárez, tenemos al príncipe Dionisio, tenemos a Olaguer, tenemos a Feliu y tenemos a Blas de Ostolaza. Tenemos a un criollo togado formado en leyes, tenemos a un religioso reaccionario, tenemos a un militar, en fin, inclusive tenemos a un príncipe incaico. Yo no creo que el hecho de que hubiera estado mucho tiempo, prácticamente toda su vida, alejado del Perú, le restara méritos en tanto representante del estamento indígena. Y me parece casi impensable que en esa coyuntura tan temprana y tan novedosa, un indio del común hubiera podido ser el representante del estamento indígena. Lo digo para que volvamos a plantear la cuestión en el sentido de que tan acertadamente lo ha planteado la colega Cecilia Méndez en su frase «Incas sí, indios no». O sea, también los incas eran parte del estamento indígena y no creo que eso le restara ningún mérito. Más bien era el candidato ideal para representar a los indios, aunque fuera, por cierto, un indio que había vivido en Europa y que estuviera alejado de la realidad. Quizá no conocía los sufrimientos, los padecimientos de los tributarios, de los mitayos, pero creo que era el representante más adecuado. Hay una cuestión que creo sería interesante ver, ¿no? De repente en el Perú él no hubiese llegado a las Cortes, ¿no? Porque si se hubiese ceñido a las elecciones, a las normas de elecciones de ese momento. Ahora, pero sí me interesaría saber si es que se conocen detalles acerca de por qué lo designan a él como suplente, porque tengo entendido que allá no hubo ninguna elección, sino más bien una designación, no algo más bien a dedo. Y más bien sobre Gaspar Jurado, no sé si has tenido oportunidad de revisar si, bueno, él gana, ¿no es cierto? O sea, él se queda con el cargo, pero si has tenido oportunidad de revisar si hay información hecha por él, o sea, ya como notario de Cámara de la Real Audiencia, si hay protocolos de él, si él actúa como notario en los tribunales posteriormente a su triunfo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de leer algunas cosas, pero para el caso que tú trabajas, caso peruano, que está interesante el trabajo, pero ¿qué más podemos nosotros encontrar? O sea, en el Archivo General de la Nación o en el Archivo Arzobispal o otros archivos regionales, también podría ser,
es un poco apresurado desde mi punto de vista, ¿no? Lanzar la idea de que a partir de un caso que está muy bien porque es un juicio, todo, etcétera, pero lanzar una generalización rápida es un poco complicado, ¿no? Es un punto, es una evidencia que es muy buena, es igual, yo lanzo una evidencia y, bueno, pero lo complicado acá es encontrar más de esto, generalización, y como decían esto ¿no? del diputado en las Cortes, por ejemplo, ¿a quién representa exactamente Gaspar Jurado, ¿no? Por ejemplo, se denomina indio, pero es un indio ilustrado. Entonces, representa, y uno se hace una generalización de que representa a los sectores menos desfavorecidos, ¿no? Pero es posible encontrar en los archivos otros casos parecidos. ¿Y qué tan representativo es eso para afirmar nosotros en general? Porque no es solamente el problema que de repente tú has tenido, sino todos los que trabajamos en un momento eso lo tienen, los propios argentinos, chilenos, mexicanos también lo tienen, realmente que allá tienen una cantidad de información que es distinta a la de nosotros, que es más exigua, ¿no? O sea, eso nos da, para poder afirmar un poco esto de la participación de las clases populares, ¿no? Es un poco eso complicado, ¿no? Por ejemplo, el que quiera hacer el día de hoy un estudio de la participación popular o indígena, por ejemplo, Gaspar Jurado es un indio mestizo, indio ilustrado, pero otros casos, si representa realmente a los sectores populares, ese es un poco complicado. Yo no sé cómo podrías tú darnos algunas. Tengo una pregunta, yo soy economista, ¿no? Entonces, en economía, nosotros, esta parte de la historia, siempre nos referimos a que los derechos llegaron desde 1542, o sea, no, esa vigencia de, por ejemplo, la prohibición de la servidumbre, la prohibición de la explotación si, por ejemplo, los indios estaban prohibidos de hacer trabajo gratuito y solamente podían alquilarse, bueno, en los pueblos o en las villas. Entonces, desde esa época está hecha la ley, hecha la trampa, las leyes se acatan pero no se cumplen. Entonces, ese es el verdadero sentido de toda la colonia, ¿no? Incluso yo ayer me atreví a decir algo que me reafirmo, aunque no lo he estudiado por no ser de mi especialidad, de que la situación del indígena fue peor en la República, porque la supresión del tributo indígena, o sea, el derecho español, ya va mi pregunta para el profesor, el derecho español estuvo vigente, por ejemplo, el Tribunal del Consulado desapareció en 1895, las leyes de la moneda hasta 1863, las leyes, el derecho español hasta 1852, con el Código Civil. Entonces, bueno, mi pregunta a la distinguida ponente, con las felicitaciones, es de que efectivamente este caso es un caso muy importante que da derechos. Ahora, lo interesante del estudio que usted hace es que demuestra que cómo justamente los derechos positivos sirven, ¿no?, para que uno pueda reivindicar derechos subjetivos, ¿no? Eso es una buena prueba, o sea, que contrarresta contra aquellos que dicen de nada sirven las leyes, ¿no? Eso es. Y para el profesor, pues, en relación a esta vigencia, yo más bien le diría en relación a una inquietud que tenemos todos, cómo se eligieron. Yo ayer también manifesté de que la presencia de la representación iberoamericana, porque no fueron como indios, fueron como iberoamericanos, era porque en las Cortes de Bayona se dio representación a los iberoamericanos y por eso es que tuvieron que buscar una representación iberoamericana, ¿no?
Bueno, gracias. Yo lo que señalaba era que, a diferencia, yo comparé un poco por la misma investigación en el caso de los indígenas que estaban aquí, en los pueblos, y que viven la realidad de la colonia. Y en el caso de Dionisio, sí, yo estoy de acuerdo de que es el personaje más idóneo, por eso es que resalto que si no hubiera habido la ley esta de la igualdad, pues Dionisio no hubiera podido ocupar a pesar de su nobleza, ¿no? Entonces eso es importante porque está representando hasta cierto punto cómo es que en esta etapa la ley, así haya trampas, porque siempre hubo trampas, tiene que darse porque convenía eso en ese momento para evitar los conflictos, ¿no? Y bueno, Dionisio sí va a tener un apoyo peruano, eso lo observamos en el dinero que se envía desde el Cabildo de Lima a Dionisio. En el archivo municipal hay algunos documentos sobre ello. Me hubiera gustado realmente ampliar, no he leído todavía la información, pero es un caso bastante fascinante el de Dionisio Inca Yupanqui, ¿no? Y que creo que más información debe haber allá en España, y es interesante, digamos, hacerlo conocer y difundirlo, porque los casos indígenas son escasos. Entonces, estos personajes nos dan evidencias. Y justamente atendiendo a la segunda pregunta, que tiene que ver con la escasez que me señala Daniel, para yo argumentar que hubo una participación, en mi tesis lo aclaro, ¿no? Y lo aclaro, también lo quiero compartir, de que el caso de Gaspar, conjuntamente con los casos de los pueblos, que están en otra parte de la tesis, y también entre ellos pues el propio Dionisio Inca Yupanqui, nos demuestra, nos evidencia, nos da la luz de que si hubiera habido una mejor pedagogía ciudadana, hubiera habido otro tipo de lógica jurídica. Hay mucho por investigar en el tema, pero también hay que tener en cuenta que la sociedad andina era una sociedad, y es una sociedad aún todavía, aunque bueno, las estadísticas dicen que ya no tanto, oral, ¿no? Principalmente oral y no lectoescritora. Entonces, las huellas de esta participación, pues lamentablemente se quedaron en el oral y quedan muy pocas evidencias. Y también, bueno, ha habido problemas con robo de documentos y cosas así que han ocurrido. Y las pérdidas de los grandes tesoros documentales que hubieran sido muy apropiados para poder abonar más casos, ¿no? Esta es una primera investigación, la de Gaspar. Yo quisiera realmente ampliarlo. El caso de Gaspar para mí es representativo, no es una generalidad, pero hasta cierto punto nos evidencia la época, su caso, porque él pertenece a la realidad de esa época y por lo tanto su lógica responde a esa realidad. Y en este caso Gaspar pues es como la transición que se señala que hubo en los indígenas, y que yo pude leerlo en varios autores, pero que lo decían, lo mencionaban, pero no me colocaban un caso concreto. En este caso, para mí Gaspar es justamente lo que demuestra, ¿no? Pero no de manera general, pero lo que hasta cierto punto nos señala qué es lo que hubieran podido hacer este grupo o este estamento si hubiera habido un mayor alcance de las leyes. Además me interesó mucho porque en el siglo XVIII, inicios del XIX, es decir, finales de la colonia, la mayoría de investigaciones es siempre el indígena participando de manera ilegítima, es decir, con las rebeliones. Pero yo quería saber si solamente así ellos exigían poder o si hubo otros mecanismos. Y en ese caso, bueno, Gaspar nos demuestra que sí, pues sí hubo, que sí, él pudo lograr ganar, ¿no? Y es una época muy difícil. Y atendiendo a la pregunta del doctor Quirós, si Gaspar, si he encontrado documentos donde Gaspar ejerce el cargo, sí.
Él lo ejerce hasta aproximadamente 1839. La República lo reconoce como secretario. Él va a seguir dando legitimidad de documentos, va a seguir siendo una autoridad, e incluso él va a ser considerado un vecino notable, y por eso es que lo invitan a firmar el acta de independencia. Y ahí está su firma. En mi tesis está en los anexos documentos firmados por él, ejerciendo el cargo, ¿no? Dando leyes, manejando los asuntos que iban a ir a juicios. Bien. Y por último, atendiendo a la última pregunta, valga la redundancia, también es muy importante este caso porque echa la ley, echa la trampa, aquí no pudo cobrar vigencia eso, porque el discurso traído por las Cortes de Cádiz demuestra un momento diferente a nivel jurídico en el caso del Virreinato del Perú, que en este caso Gaspar, gracias a su manejo de los conocimientos sobre las leyes, logra que no se le haga la trampa, no caer sobre ello. Y lo interesante es que no solamente se legitima a nivel de la ley, sino también a nivel de la tradición de la cual él no puede huir. Realmente ojalá que puedan tener la oportunidad de leer la tesis, está en la biblioteca. San Marcos ha tenido a bien publicarla, lo que no sé es cuándo, espero que sea pronto, y ojalá que puedan leer, porque no solamente es el caso de Gaspar me sirvió para ver diversos aspectos que están ocurriendo en esta etapa de transición. Bien, me he extendido mucho. Bueno, primera cosa, la continuidad del derecho de la colonia durante un prolongado periodo de vida de la República. Miren ustedes, no es posible cambiar el ordenamiento jurídico de un país por un acto unitario en un momento determinado de la historia. No es posible. La pretensión de que hay una cesura que separa el régimen jurídico de la colonia del régimen jurídico de la República, con todos los respetos, tiene la misma probabilidad de verlo materializado que tiene cualquiera de ustedes de cazar un hipogrifo, que como saben ustedes solo existen en las películas de Harry Potter. No es posible, no es factible. Se puede sustituir partes importantes del derecho público en un solo acto, de un solo golpe, pero no es posible reordenar de arriba a abajo, cortando todos los lazos con el pasado, el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida social. No es factible. No se ha producido nunca y nunca se producirá exactamente por la misma razón, si me permiten ustedes usar una expresión que le gustaba mucho a Stalin, por la misma razón por la que no nos podemos ver al dorso de las orejas. En que lo que sí es importante, y mejor dicho, lo que sí es significativo es, bueno, qué partes del derecho que hemos heredado del régimen anterior tienen aplicación práctica y tienen un prolongado periodo de vida en el régimen nuevo. Obviamente, si no lo estudiamos, en cada caso no lo podemos saber. Pero eso es lo que a mí me parece importante o relevante de esta cuestión. No es posible, insisto, una cesura del orden jurídico. Eso es un mito. Puede ser un mito nacionalista, como el que en el caso de México combate Pepe Barragán. Puede ser un mito de otra clase, pero es un mito. No es factible. La elección de los diputados suplentes. Bueno, el régimen de la elección de los diputados suplentes, que no es específico de los diputados americanos, porque hay diputados suplentes peninsulares, y algunos de los diputados peninsulares más importantes de las Cortes de Cádiz son diputados suplentes, se hace en principio sencillamente por el problema de que en las condiciones de la situación política y militar hay partes del territorio de la monarquía en la que no es factible hacer elecciones.
No es factible hacer elecciones, por ejemplo, en Aragón, porque no es posible hacer elecciones corriendo delante o detrás de la infantería francesa, y no es posible hacer elecciones en Caracas esquivando los tiros de los insurgentes y de Monteverde. No es posible. Tenemos dos opciones. Que en los sitios donde la situación política y militar no permite hacer elecciones no tengan representación, o buscar un expediente, un sucedáneo. Y el sucedáneo que se diseña, que se aplica exactamente igual, es el siguiente. Se hace un listado de los residentes de la provincia que están presentes en Cádiz. Y esos residentes forman el colegio electoral y eligen de entre ellos al número de diputados suplentes de la provincia que fija la instrucción de septiembre de 1810. Que, por cierto, es el origen del mito de que solo hay 30 diputados americanos en las Cortes de Cádiz. También es un mito. No hay designación. Sobre todo porque no hay designación porque la colonia de residentes en Cádiz con frecuencia es más importante en el caso de las provincias americanas que en algunas provincias continentales, y particularmente parece ser que es importante la colonia de peruanos que en esos momentos residen en Cádiz. Para acabar de arreglarlo, si la hipótesis de la designación solo es sostenible si consideramos que los regentes son estúpidos. Me explicaré. Quien tiene la única capacidad en esos instantes de proceder por el procedimiento digital, de proveer los diputados suplentes, es la Administración. O bien la Junta de Cádiz, o bien la Regencia. Ni a la Junta de Cádiz ni a la Regencia les conviene una elección como la que sale. Especialmente no le conviene a la Regencia, que pierde la elección por 4-1. El procedimiento no es satisfactorio, y eso además se reconoce en los debates de las Cortes, pero es un expediente, y es una solución menos mal. Lo que ya puede ser discutible es el hecho de que conforme pasa el tiempo y los diputados propietarios van acudiendo, en el caso del Perú hay diputados propietarios que se incorporan en 1813 y ejercen de diputado en Cádiz, pues escasamente un par de meses, no se produce el cese de los suplentes. Los suplentes solo dejan de ser, los suplentes americanos, porque sí se produce la suplencia en algunos casos, en algunos diputados peninsulares. Por ejemplo, el caso de los suplentes de Córdoba o de Sevilla, que los titulares se nombran en abril, uno en marzo y otro en abril de 1813, y al tomar posesión los propietarios cesan los titulares. Pero en el caso de los diputados americanos no se da. Probablemente porque la instrucción que regula la elección de los diputados americanos establece que en cada provincia se elegirá un diputado por el ayuntamiento de cada cabeza de partido. Pero no se dice qué cosas son las cabezas de partido y no se dice cuáles son. Y por lo tanto, no se puede saber el número y no se puede saber tampoco los ayuntamientos que tienen capacidad para elegir. Esa laguna, que probablemente fue una laguna intencionada, pero esto es un juicio de intenciones que no tengo elementos posteriores para sostener, esta laguna permite explicar, primero, el goteo de diputados propietarios que van saliendo elegidos hasta fecha extraordinariamente tardía, y al mismo tiempo la continuidad de los suplentes. Los suplentes pueden salir cuando entran los propietarios, pero para que los suplentes salgan cuando entran los propietarios, tenemos que saber exactamente cuántos son los propietarios, y no lo podemos saber con la legislación en la mano. Entonces, lo mejor, el expediente que se hace, pues es mirar cuidadosamente para otro lado. Incluso hay algún caso, ya lo hemos comentado,
en los pasillos en que se presenta un diputado electo por una provincia donde no hay partido y ni siquiera hay ayuntamientos. Y se le admite, toma posesión y ejerce de diputado, aunque en este caso es un diputado mudo. El tema de los suplentes ha sido muy criticado, sobre todo por la historiografía de orientación conservadora, porque la inmensa mayoría de los suplentes son liberales. Incluso hay algún caso curioso de alguna ilustre articulista que critica ferozmente la elección de los diputados suplentes y se olvida, por ejemplo, de un diputado suplente tan poco significativo como Ostolaza. Porque claro, no conviene. Bayona, sí, efectivamente. La primera vez que aparece el problema de la representación americana en las Cortes, porque es la primera vez en que se plantea el problema de redactar una constitución escrita, ocurre en Bayona. Y ocurre de la siguiente manera. El proyecto, bueno, en realidad hay dos, pero básicamente el mismo. El proyecto que el secretario de Bonaparte, Maré, le redacta al emperador para que el emperador promulgue por su autoridad la Constitución, la Carta de Bayona, hablaba de las colonias americanas y no preveía ninguna clase de representación. Había dos junteros en Bayona que eran americanos. Uno de ellos, por cierto, peruano, que era consejero de Castilla. Y redactaron una memoria. En Bayona en la Junta no se discutió, se dijo claro desde el principio. Azanza lo dijo con meridiana claridad, que aquí no se viene a discutir porque de la discusión nunca sale la luz. Aquí se viene a pedir consejo para que el sabio y previsor monarca que nos rige adopte la Constitución que sea conveniente para el reino. Serían tan panchos. Pero presentaron una memoria que fue extraordinariamente influyente y, bien sea por iniciativa de Bonaparte o porque se lo recomendaron, se modificó sustancialmente esa parte del proyecto. Desapareció el tratamiento de colonias, aparece el tratamiento en términos de las provincias de ultramar y se prevé una representación de 172 diputados que tenían las Cortes. La parte americana tenía 21 diputados y Filipinas 1. No se dice por qué ese número, aunque el porcentaje se parece sospechosamente al porcentaje de criollos existentes en América de conformidad con el censo de 1797. Se parece demasiado. Y además tiene otra previsión, que es que se incorporarán seis de esos diputados, se incorporarán al Consejo de Estado, que es realmente, en la economía de la Constitución de Bayona, el único órgano político relevante, además del rey. Y ese precedente estaba ahí. Puede entenderse que el decreto de la Junta Central de enero de 1809, que es el primer decreto que proclama la igualdad entre españoles, europeos y americanos, sea a modo de respuesta a la oferta de integración que supone la Carta de Bayona, o puede que sea un movimiento espontáneo, o puede que sea cuarto y mitad y tenga parte de una cosa y de la otra, pero los hechos son así. El problema de la composición, de la representación americana, se va a seguir planteando después en la Junta de Legislación de la Comisión de Cortes de la Junta Central. Después, una parte se pedirá un dictamen al Consejo Reunido, y se pide un dictamen por la regencia al Consejo Reunido porque se sabe que el Consejo Reunido es partidario de minimizar la representación americana en lo posible y de reducir el voto exclusivamente a los criollos. Y de hecho se calcula un número de diputados sobre los que se planteaba convocar, que más o menos equivaldría al porcentaje de criollos en el conjunto de la población de la monarquía, pero la cuestión no se acaba resolviendo. Por eso la instrucción que regula la elección de diputados americanos es ambigua, porque no hay consenso político ni siquiera dentro de la pequeña élite conservadora que entonces sostiene el gobierno patriótico en Cádiz. Por eso el problema reaparecerá cuando se constituyan las Cortes
Ya entran los diputados americanos y lo primero que plantean es: queremos una proclamación solemne de igualdad adoptada por las Cortes que ratifique el decreto de la Junta Central, y queremos igualdad en la representación, y la queremos aquí y ahora. Que dará lugar a un debate sumamente interesante y muy intenso entre finales de diciembre de 1810 y la adopción final del segundo decreto de igualdad de febrero de 1811. Por cierto, es interesante precisar que en esta discusión tuvo un papel determinante Inca Yupanqui, porque pronunció un discurso en el que pedía, entre otras cosas, la abolición de la mita y del tributo, que torpedeó cualquier intento, que los hubo, de excluir a los indios de la ciudadanía y de la representación. Después del discurso de Inca, creo que es el 5 de enero de 1811, esta es una cuestión que políticamente desaparece de la agenda y nadie la vuelve a sacar. Ni siquiera los más extremistas del bando absolutista, como el barón de Antella, se atreven a volver a sacar esta cuestión. Y por último, con todos los respetos, del caso de Gaspar, el escribano, a mí lo más importante, lo que me parece más importante de todo, es algo que no se ha dicho, aunque está implícito en algo que ha dicho usted. Lo más importante de todo no es que pudiera acceder a los tribunales y recurrir y defender su causa con buenos o malos argumentos, en este caso con buenos argumentos. Lo importante, sencillamente, es que ganó. Y ganó no en cualquier sitio, ganó en la Real Audiencia, que no es cualquier sitio. Y eso es lo importante. De hecho, si el caso tiene algo de emblemático, yo no sé si representativo es adecuado, emblemático desde luego es, se debe a esto. Se debe a esto, sencillamente, ganó. Y ganar en este caso sí significa un punto de ruptura. Hay una tradición de exclusión que muere, o al menos empieza a morir en ese instante. Sí, soy Vicente Morales Suárez, era diputado suplente y llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz. Tenéis que tener en cuenta la orografía de la época gaditana. Cádiz es una isla prácticamente. Entonces llegar a Cádiz era muy difícil, por lo cual de la población gaditana de la época, que eran 64.000 habitantes, los americanos que estaban en esa época cercanos ahí eran nombrados los diputados suplentes. Por ejemplo, Hipólito Unanue y Pavón era diputado titular por Arequipa y llegó en febrero del 14 y bueno, ya prácticamente no tuvo ninguna importancia. Entonces, dicho esto, lo siento mucho discrepar porque Dionisio Inca Yupanqui no tuvo ninguna actividad interesante. Así lo dice San Servando Teresa de Mier, dice que se representan a sí mismos y no representan a nadie, que no representan al pueblo indio y de hecho renuncia a su acta de diputado y se va de Cádiz. Y cuando los mexicanos decían que el frente de guerra estaba en Cádiz y el Estado Mayor estaba en Londres, pero a pesar de eso, Fray Servando Teresa de Mier se marcha de Cádiz. Ahora, una pregunta a don Manuel. Personalmente, yo cuando me he leído la Constitución, sus 12, 13 capítulos, no he visto grandes ventajas para el pueblo americano en ella. Yo creo que es una Constitución liberal que hacía falta, porque es una de las primeras que se hace en el mundo, pero intrínsecamente creo que no mejora la situación de toda la América ocupada o los estados de ultramar. Yo creo que personalmente así quedamos incluso de acuerdo en Valencia, la mayor parte que estuvimos en esta ponencia, de que la Constitución de Cádiz nunca fue buena.
Fue obviamente una constitución liberal, pero intrínsecamente su articulado no fue demasiado más allá. Gracias. Que como la familia no tiene recursos, elevan una instancia al rey pidiendo que el rey les dé un auxilio económico para costear los estudios, y el rey, en este caso Carlos III, algo bueno podríamos decir de Carlos III, el rey se lo concede, que solicita entrar en la oficialidad de la Armada, que tradicionalmente es el más aristocrático de los cuerpos aristocráticos del ejército, y entra, que solicita del rey que se le conceda la posibilidad de obtener una encomienda de la Orden de Santiago, que es la más aristocrática de las órdenes militares, y lo obtienen, aunque como no tienen dinero para cubrir la adquisición de la encomienda, no adquieren la encomienda, no es un indio estándar. Y además, como ya se ha señalado, no es el único caso en que puedes encontrar un mestizo o un indígena que ejerce funciones públicas durante el antiguo régimen, aunque son muy pocos casos. Eso es correcto. Por eso yo señalé hace un momento, yo no creo que Yupanqui sea un individuo representativo, pero sí creo que es emblemático, lo vuelvo a decir. A veces me pregunto si cuando se introduce una reforma legislativa que comprende, o mejor dicho, que consiste básicamente en establecer mecanismos de inclusión de grupos sociales que hasta la fecha han estado excluidos, resulta razonable exigir que la realidad que aparece en las leyes automáticamente o en muy breve plazo y en todo caso de modo masivo se traduzca en hechos, porque el mundo no funciona así, nunca ha funcionado así y verosímilmente nunca funcionará así. Respecto de las bondades o maldades de la Constitución de Cádiz, yo tengo mi opinión, como todo hijo de vecino, pero mi opinión es irrelevante porque yo no soy un español europeo o un español americano que está en uso de razón en el año de gracia de 1812 y sus andurreales. Por consiguiente, y con perdón de Pepe Barragán, al que le voy a piratear la cita, voy a dar la opinión de uno de los vocales de la Junta Suprema Gubernativa Provisional del Imperio Mexicano, el señor González Toribio, que decía del texto de 1812, contiene los primeros elementos del derecho natural y de gentes combinados con la experiencia de todos los siglos. Estas son las bases de aquella Constitución. Estas bases son unas mismas en Asia, en América, en Europa y en todo el mundo. Y estas bases están adoptadas justamente y se han debido adaptar en el reglamento que no es extraño contenga las doctrinas de la Constitución española, pues si no las contuviere, ni aun ley se le podría llamar. Yo no haría un juicio tan favorable, pero ese es el que es. Y si esa opinión favorable no fuese mayoritaria en la época, resultaría incomprensible el que el texto de Cádiz haya tenido la influencia que ha tenido en la configuración del derecho constitucional de las repúblicas iberoamericanas. Sería ininteligible. Yo creo que la Constitución de Cádiz tiene un defecto gravísimo, que lo inhabilita. Pero este defecto gravísimo no es propio y exclusivo de la Constitución de Cádiz, porque está en el corazón mismo del diseño del sistema de gobierno presidencial. Como el sistema de gobierno presidencial acoge una interpretación estricta del principio de separación de poderes e independiza la legislatura y el ejecutivo,
en versión republicana, que es la dominante, la legislatura y el presidente de la República, carece de solución institucional cuando se produce un conflicto serio y persistente entre la rama legislativa y la rama ejecutiva del gobierno. Y si uno repasa el historial de las constituciones de primera generación y se da cuenta de que hay una escasísima tasa de supervivencia, solo han pervivido dos, la Constitución norteamericana y la Constitución noruega de 1814, y ve cuál es la causa primaria de la elevada tasa de mortalidad, se va a encontrar siempre con el mismo problema. Un problema que se planteó seriamente por primera vez en 1791 en París y que ha tenido continuidad siempre. Es este. La Constitución de Cádiz, tal y como estaba planteada, para poder funcionar, hubiese requerido que en el país hubiese una mayoría liberal, no la había, y que el monarca aceptara de buena fe la Constitución. Pero claro, los liberales se encontraron con Fernando VII. Entonces no podía funcionar en esas condiciones. Pero no tanto porque fuese defectuosa, sino porque Fernando VII no quería ninguna Constitución. Y ninguna es ninguna. Hasta el extremo de que cuando algunos de los diputados conservadores de las Cortes de 1813 le presentan el archifamoso manifiesto de los persas, que por cierto, para vergüenza, firmaron algunos diputados peruanos, y digo para vergüenza porque una de las críticas que en el manifiesto de los persas se hace a la hora de las Cortes de Cádiz es precisamente que suprimieron la mita y el tributo, y más vale que corramos una piadosa manta de olvido sobre los nombres de los diputados peruanos que firmaron aquel papel. En eso estarás de acuerdo conmigo. Pidieron la convocatoria de unas Cortes en la forma tradicional, que no se sabía muy bien cuál era. Y Fernando VII no. Lo que implantó Fernando VII en las palabras de un conocido intelectual liberal conservador del XIX español, Rico y Amat, consistió sencillamente en instituir una dictadura militar que fusila y una dictadura civil que ahorca. Y eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Se puede criticar, hay una crítica constante, por ejemplo, a la cláusula de exclusión de las castas, que se introdujo por petición de los diputados americanos. Sí, como suena, porque si la petición de los diputados americanos no se hubiese introducido. Sí. Claro. Aquí, como dice el refrán, que cada palo aguante su vela. Aquí hay muchas velas que aguantar, ¿eh? Porque claro, no se puede tener esclavitud y economía de plantación, o mejor dicho, economía de plantación y esclavitud, y pretender salir indemne de las consecuencias. Es verdad que Ramos Arizpe, o Gordoa, o Guridi y Alcocer tenían más fácil que Feliu, por ejemplo, que Morales Duárez, o por supuesto que el tío materno de Bolívar, que fue diputado mudo de Venezuela en las Cortes, a la hora de defender que era una barbaridad lo de la exclusión de las castas. Pero claro, Guridi y Alcocer puede permitirse el lujo de combatir la exclusión de las castas porque en el México de 1810 había 9.000 negros. Es el 0,0% de la población. Un diputado neogranadino o un diputado cubano no se puede permitir ese lujo en el año de gracia de 1810. Seamos conscientes, cuando hagamos historia, yo creo que
hay que ser conscientes de que debemos ser conscientes de que la historia está para que nosotros aprendamos. Pero para que nosotros aprendamos es imprescindible que consideremos que tenemos que juzgar a nuestros antepasados en el contexto en el que se mueven nuestros antepasados y no en el nuestro. Y no en el nuestro. Porque si no, lo que acabaremos será construyendo mitos y no entendiendo nada. Entonces habrá que darle la razón al personaje de Shakespeare. La historia será la historia del mundo contada por un idiota llena de ruido y furia. Está llena de ruido y furia porque el que la cuenta es un idiota, naturalmente. Por cierto, originariamente idiota es el que no se preocupa de los asuntos públicos. En las partidas de la iglesia de esos tiempos se reconocía a los indios, por ejemplo en los testamentos, al indio ovejero, veíamos ayer que le daban 6 reales, etcétera, etcétera. No había reconocimientos ya antes. Igual la pregunta para el profesor Manuel, Juan Pablo Vizcarra Guzmán escribe sus documentos y qué influencia tuvieron estos documentos en las Cortes de Cádiz y en la Constitución. ¿Pudo haber en 1812 alguna influencia cuando las cartas y los documentos de Vizcarra se escribieron antes de esta fecha? ¿Hay estudios, no hay estudios? ¿Cuánto se ha avanzado? La influencia aparecería en los debates que se siguen acerca de la política que hay que seguir para hacer frente a las insurrecciones que están floreciendo aquí. Normalmente eso se hace en reuniones, en sesión secreta de las Cortes. Y se hace en sesión secreta de las Cortes básicamente por una razón, porque si el asunto se discute en una sesión pública, podrán estar presentes y tomar notas, naturalmente, los representantes británicos ante el gobierno patriótico. Los sucesivos gobiernos de Cádiz son conscientes de que en esta materia los británicos juegan con 3 barajas. Lo que ocurre es que, aun sabiendo que los británicos juegan con 3 barajas, no con 2, con 3, como uno depende del apoyo naval, financiero y militar británico, como uno tiene el socio que tiene, porque tiene los enemigos que tienen, pues hay cosas que no se pueden airear. Como en la sesión secreta no hay diario, y como no hay diario de sesiones, no podemos saber el tenor de los debates. De las sesiones secretas hay 2 fuentes de información. Una que ha sido inaccesible hasta hace muy poco. Hay actas de las sesiones secretas. Ha sido inaccesible hasta hace muy poco porque lo que se salvó de los papeles de las Cortes de Cádiz, hay una leyenda urbana que dice que en 1823 el bibliotecario de las Cortes, Bartolomé Gallardo, metió toda la documentación en un bote y hundió el bote en mitad de la bahía de Cádiz para hacer desaparecer los papeles comprometedores y tratar de salvar la cabeza al máximo de liberales posibles, porque venía otra vez Fernando VII con ganas de cobrar las facturas pendientes de cobro. Y todo el mundo sabía cómo cobraba las facturas el rey. Pero hay una parte, la parte que se salvó es una parte de esa documentación que Fernando VII se reservó y ha estado archivada durante muchos años en el archivo de Palacio, en la parte del archivo de Palacio que son los papeles secretos del reinado de Fernando VII. Y en 1870 las Cortes sacaron del archivo de Palacio, de los papeles secretos, sacaron las actas de la Comisión de Constitución, pero dejaron el resto de los papeles en el archivo. Y el archivo ha sido virtualmente inaccesible hasta hace unos años. La novedad, que además es una novedad en el sentido estricto de la palabra, es una novedad de este año, es que con motivo del Bicentenario, en la página web del Congreso de los Diputados se está colgando
el diario de sesiones y las actas de las sesiones secretas. O sea, por primera vez y con carácter general, el contenido de las actas de las sesiones secretas son accesibles. Eso permite contrastar la otra fuente, que son los diarios de un diputado liberal valenciano, Joaquín Lorenzo Villanueva, que escribió unas memorias, se llamaba Mi viaje a las Cortes, y una vez ha llegado a Cádiz y se incorporaba a las Cortes, la mayor parte del contenido, la edición que yo dispongo es una edición reciente de la Diputación de Valencia, y es un volumen de este calibre, se destina a contar su visión de las sesiones secretas. Hasta ahora no había manera de contrastar si la visión que da de las discusiones de las sesiones secretas el Socarrat Villanueva es correcta. No, ahora ya lo podemos saber, pero lo podemos saber desde ahora. El contraste lo podemos hacer naturalmente desde que Villanueva se incorpora a las Cortes a finales de diciembre de 1810. Los 4 meses anteriores ahí no hay nada que hacer. Se ha perdido, igual que se han perdido los debates, la transcripción literal de los debates de las Cortes hasta antes de la segunda semana de diciembre de 1810 es cuando empiezan a actuar los taquígrafos. Porque lo que hay de diario de sesiones antes no son diarios de sesiones, son las actas, porque al no haber taquígrafos no hay transcripción. Puede que ahí encontremos algo. Yo no he visto que haya referencias expresas o al menos referencias identificables. No descarto que las haya, No descarto que las haya. Y es posible, aunque esa parte del archivo histórico de la Administración no es bastante defectuosa, es posible que haya algo de referencia en la correspondencia entre la Secretaría de Estado y la Embajada en Londres. Ahí sí es posible que aparezca algo. Porque la embajada, estando Vizcardo en Londres, la Embajada ya vigilaba al pequeño grupo de exiliados latinoamericanos que vivían en Londres con o sin el amparo del gobierno inglés. Y de hecho, sin ir más lejos, se ha citado aquí un caso esta mañana, hay constancia de que en varios supuestos el embajador de su católica majestad ha presentado quejas o protestas ante el gobierno de St. James porque el gobierno ampara o tolera la actividad sediciosa de determinados elementos. Entonces, ahí sí que es posible que haya algo, pero ya le digo, habría que ver en el Archivo General de la Administración, que ahora está en Alcalá, cuál es el estado de los fondos de esa parte de la antigua Secretaría de Estado. Muchas gracias a los ponentes y bueno, con esto damos por terminado pues esta sesión, ¿no? Muchas gracias a todos.